En esta lección de Python y puntualmente de pandas vamos a estar entendiendo lo que es el concepto más importante al momento de trabajar con pandas para realmente entender con qué nos estamos enfrentando. Lo que vamos a estar haciendo durante esta lección es entendiendo el objeto de pandas llamado DataFrame. Los data frames son simplemente la manera en la que Pandas representa las tablas con las que trabajamos en Excel, que son estas figuras que tienen filas y columnas. En Pandas se llaman data frames y lo que vamos a estar haciendo durante esta lección es entendiendo en qué momento se generan, cómo generarlos y vamos a estar viendo las acciones básicas que podemos hacer con estos data frames de manera que nos den un buen punto de partida, una base sólida para que continuemos profundizando. Antes de empezar esta lección, te invito a pasarte por canvi.com. Allí podrás conocer el curso de la Guía Definitiva de DAX, un curso de más de 9 horas de contenido cuidadosamente diseñado para aquellos que quieren dominar el lenguaje desde cero y entender su lógica a profundidad. Si estás fuera de Colombia, podrás acceder al curso con exactamente el mismo contenido desde Udemy. Los enlaces están en la descripción de este video. Así que bueno, iniciando por cómo trabajar con data frames, lo primero que vamos a ver es cómo generar data frames cargando información que tengamos almacenada en bases de datos. Bases de datos como son archivos de Excel, archivos CSV, archivos tipo Parquet, archivos JSON. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar pandas Para este tutorial yo descargué una pequeña base de datos de muestra que está en archivo tipo CSV que se llama Sample Dataset y tiene un separador de punto y coma. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla en este momento ya es un data frame. Esta es la manera más fácil de generar un data frame y es cargando una tabla que tengamos almacenado en algún archivo. ¿Y cómo distinguimos un data frame? Pues por lo que estamos viendo en pantalla, que es una tabla que tiene filas, tiene columnas y tiene también un índice, que nos hace un conteo iniciando desde cero de la cantidad de filas que tenemos en nuestra tabla. Esto no es muy útil, pero pues es como una referencia que nos genera pandas para que sepamos sobre qué porción de nuestra tabla estamos trabajando en un momento dado. Entonces voy a guardar este data frame que acabamos de guardar en una variable df, que es normalmente el alias que le damos a los data frames. Df viene de data frame. Ya quedó allí guardado. Y ahora vamos a ver la segunda manera de generar data frames que nos van a permitir entender cómo se relacionan estas tablas con los objetos que vienen en Python por defecto. Me refiero a los diccionarios, a las listas. Porque al final esos diccionarios, esas listas nos van a permitir también generar data frames. No es muy común, pero pues quiero mostrártelo para que tengas una idea de dónde viene todo. Lo más común es que vayamos a estar trabajando con estas tablas cargándolas desde un archivo que tengamos almacenado en nuestro equipo. Entonces, para poder generar manualmente un data frame utilizamos de pandas, es decir, de PD, la función data frame. Este primero que voy a generar va a ser una tabla, bueno, a partir de una matriz de 2×2. Entonces voy a pasar acá una lista. Dentro de esta lista voy a generar otras dos listas separadas por una coma. Acá voy a pasar números aleatorios de esta forma. Y ahora puedo especificar en un segundo parámetro la función DataFrame el nombre de las columnas. Esto también lo tengo que pasar en una lista porque es más de uno. Va a decir columna 1 y columna 2. Si imprimo esto, pues ya me muestra mi matriz de 2×2 convertida a un DataFrame. Otra manera de hacer esto, lo que podemos hacer es utilizar la misma función DataFrame, pero en este caso lo que voy a pasar es un diccionario. Este diccionario no va a entrar mucho en detalles de cómo se genera, pero pues sabemos que lo que conforma un diccionario siempre va a ser una llave y un valor. La llave pues va a ser el nombre de la columna y el valor pues lo que quiero que se muestre en esa columna. Entonces para mi primera columna quiero mostrar el valor de 22 y 34.
para la segunda columna, quiero mostrar el valor de 33 y 55. De esta manera. El resultado es exactamente el mismo de hace un instante. Entonces, ya entendemos cómo se generan los data frames, qué los genera y pues qué son, qué es esto que estamos viendo en pantalla. Ahora lo que vamos a estar viendo, ya entendiendo esto y iniciando con este data frame que tenemos acá, que se conforma de 10.000 filas y 7 columnas, lo que vamos a estar viendo ahora en esta segunda parte de la lección son acciones que podemos aplicar sobre este data frame, acciones que son muy útiles y vamos a estar utilizando en nuestro día a día cuando estemos analizando datos. Entonces, lo que vamos a ver primero es todo lo relacionado a previsualización, que previsualización es la manera en que mostramos el data frame en pantalla. Si simplemente imprimimos el data frame como hago en este momento, lo que me muestra son las 5 primeras filas y las 5 últimas filas. Como vemos en esta, nos podemos guiar por este índice acá a la izquierda, nos está mostrando los 5 primeros y los 5 últimos. También podemos utilizar una función de nuestro data frame que se llama head. Y el número que yo especifique acá va a ser la cantidad de filas de la parte de arriba que me da a devolver. En este caso le dije que me trajera las 6 primeras. Pero también podría utilizar tail, que es el opuesto, y me devuelve la cantidad de filas que yo le especifique, pero de abajo hacia arriba. Acá me devolvió las 6 últimas. ¿Qué más tenemos para previsualización? Podemos utilizar una función que se llama info, que lo que nos permite es tener una muy buena idea a simple vista de cómo está conformado nuestro data frame. Lo que nos devuelve acá son cada una de las columnas que tiene el data frame, nos muestra cuántas son no nulas, que en este caso, pues como es una base de datos generada pues a manera de muestra, pues la tabla está perfecta, no tiene ni un solo valor nulo, entonces nos dice que todas las filas son valores no nulos. Y nos muestra también el tipo de dato, que esto pues también ya está súper ajustado para que los que son de tipo de dato string pues tengan acá object, los de numéricos tengan enteros o valores en float. Ahora, lo que vamos a hacer es ver una breve descripción de nuestro data frame. Para eso hay una función que se llama describe y que cuando la aplicamos lo que va a hacer es tomar nuestros valores que tienen las columnas numéricas y mostrárnoslos de diferentes formas. Nos muestran promedios, desviaciones estándar, mínimos, percentiles 25, 50, 75, el máximo que tenemos en esa columna. Adicionalmente, esto tiene un parámetro que se llama include y acá le podemos pasar la letra O. Esto lo que hace es mostrarnos un análisis similar, pero de las columnas que son de tipo de dato string, es decir, que son objetos. Y como estamos viendo en este momento, pues nos muestra es un conteo, nos dice cuántos valores únicos hay en esas columnas que son de texto, nos muestra el valor que más se repite, nos muestra la frecuencia que tienen nuestros datos. Listo, eso por previsualización. Ahora lo que vamos a estar viendo es filtrado. Voy a eliminar esto acá. Y en este caso lo que vamos a hacer es filtrar por la columna Total Bill. Lo que quiero hacer es mantener el data frame, pero únicamente esas filas en las que el Total Bill es mayor a 40. ¿Cómo se aplica un filtro? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el campo por el que queremos filtrar. En mi caso, Total Bill. Vamos a aplicar la condición que deseamos evaluar y es que sea mayor a 40. Listo. Si yo imprimo esto, lo que me devuelve es este listado donde lo que dice true o verdadero son las filas que cumplen la condición que estoy evaluando y las que dicen falso las que no. ¿Cómo hago para que esta lógica se aplique a la tabla de manera que únicamente me deje las filas donde dice true? Bueno, debo encerrar esta condición otra vez en df con llaves de esta manera. Entonces siempre va df, abro mis llaves y dentro de esas llaves pongo la condición que deseo evaluar. Acá me traería 373 filas, que son las filas que cumplen con esa condición. Ahora, hay otra manera de filtrar que para mí es un poco insegura, pero también es válida, que es utilizar df query. Y dentro de query pasamos la condición que queremos aplicar. Entonces, total bill
mayor 40 y me devuelve exactamente lo mismo. Es un poco insegura porque estamos pasando una cadena de texto y con el más mínimo error que cometamos acá, pues primero no nos va a devolver el resultado que queremos y segundo, el error que genere no va a ser muy claro porque no sabemos exactamente de dónde viene. ¿M? Pero pues también es totalmente válido. Ahora, hace un segundo vimos cómo seleccionar una columna, que es haciendo así total bien. Entre llaves pasando el nombre de la columna. También podemos hacer un df punto y el nombre de la columna. Pero ¿qué pasa si queremos seleccionar más de una columna? Bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, quiero seleccionar total bill y tip. Entonces, abro mis llaves y dentro de estas llaves paso ahora no únicamente el nombre de la columna que quiero seleccionar, sino el listado de columnas que quiero seleccionar. Total bill y tip. De esta forma. Listo. Pasemos ahora a la manipulación de datos nulos. Aquí ocurre algo y es que mi tabla, pues como vimos hace un instante, no tiene datos nulos. Entonces lo que voy a hacer es importar de una librería que se llama NumPy. Voy a importar de allí una función que me va a permitir generar valores nulos. Entonces de mi tabla de F, que es esta, voy a generar una columna que lo voy a llamar columna nula y va a ser igual a npnan. Listo. Ahora, lo que yo puedo hacer, porque si me refijo en mi data frame, ya esa columna existe, lo que puedo hacer es utilizar una función que se llama isNull. ¿Qué hace isNull? Me devuelve verdadero cuando el campo que estoy visualizando es nulo. De lo contrario, me regresa falso. Esto no es muy claro, pero si yo, por ejemplo, hago una sumatoria de esto, pues tengo por columna el total de valores nulos que hay. Acá me muestra pues que en la columna nula que acabamos de crear hay 10.000 que son todas las filas con valores nulos. Vamos a ver ahora cómo eliminar valores nulos. Entonces vamos a hacer drop NA. Acá me eliminaría todas las filas de la tabla y es porque drop NA tiene varias configuraciones que podemos hacer a través de los parámetros que nos ofrece. Para esto, aquí está la invitación más importante de este video y es que todas estas funciones tienen muchas posibilidades, pero para eso nos toca ir a la documentación oficial de Pandas. Allí hay ejemplos muy claros de exactamente todo lo que podemos hacer y todo lo que le podemos ajustar a estas funciones. Pero por ejemplo, acá en DropNA hay un parámetro que se llama how. Si yo le digo all, lo que hace es únicamente eliminar las filas en las que todas las columnas están como valores nulos. Por ejemplo, esta primera fila para ser eliminada tendría que tener este ANAN en todos los campos. Como no es así, pues lo deja. Any quiere decir que si por lo menos en una de las columnas de la fila actual hay un valor nulo, pues la va a eliminar. ¿Mm? Hay otra función para la manipulación de datos nulos que se llama fillNA, que lo que hace es rellenar los nulos con algún valor. Acá le voy a poner empty. Y como vemos, pues acá me rellena mi columna con el valor empty. Todos estos cambios que nosotros vamos generando no están siendo aplicados directamente en nuestro data frame. Acá solo los estoy mostrando. Si lo quiero guardar en el data frame, tengo que hacer esto. Y ahora sí se vería reflejado. Listo. Vamos a ver ahora cómo ordenar datos. Para ordenar datos, utilizamos una función que se llama sortValues. SortValues recibe como primer parámetro la columna por la que queremos ordenar, en mi caso ordenar por total bill. Segundo parámetro va a ser el parámetro ascending. Con ascending lo que nosotros podemos hacer es decirle la manera en que queremos que ordene, descendente o ascendente. Acá es un poco confuso porque por defecto ordena ascendentemente y lo que tenemos que pasarle a esta función es true si queremos que lo mantenga ascendente o false si queremos que haga lo opuesto, que es ordenarlo descendente. En este caso, como yo quiero que lo ordene descendente, pues por eso le pasé false. Al parecer hay un error. No sé qué pudo haber sido. Total bill. Ah, quedó mal escrito. Listo. Acá ya quedó ordenado de mayor a menor. ¿Qué podemos hacer si queremos ordenar por más de una columna? Pasamos el listado de columnas por el que deseamos ordenar. Por ejemplo, total bill y tip. Y lo mismo tenemos que hacer en ascending. Tenemos que decirle que total bill lo va a hacer descendente y que tip, por ejemplo, si lo haga ascendente. Entonces lo dejamos como true. Y este sería el resultado. Eso en lo correspondiente a ordenamiento.
Vamos a ver ahora cómo crear nuevas columnas. Hace un instante vimos cómo seleccionar las columnas de nuestro data frame, pero ¿qué pasa si queremos generar una nueva? Bueno, lo que hacemos es como si fuéramos a seleccionar una columna, pero lo que tenemos que hacer es poner un nombre diferente al de las columnas que ya hay en mi data frame. Por ejemplo, pongamos una columna que se llama tip to build ratio y que va a ser igual. Puedo incluso reutilizar columnas de mi mismo data frame. Lo importante es que sean columnas en las que la cantidad de filas sea la misma, ¿m? Sea la misma a la de la tabla en la que estamos colocándola. En este caso, pues puedo usar las mismas columnas de la tabla. Y lo que voy a hacer acá es llamar total bill. Ah, bueno, va a ir es el tip dentro de total bill. Y acá ya estaría mi columna nueva. Listo. Finalmente vamos a ver cómo eliminar columnas. Pues para eliminar columnas hay una función que se llama drop. Y dentro de drop podemos pasar el listado de columnas que queremos eliminar. Si queremos eliminar solo una, pues no es necesario pasar una lista, sino que simplemente ponemos el nombre de esa columna. Supongamos que quiero eliminar la columna sex y la columna tip to build ratio. Acá hay algo que nos toca especificar y es el eje. El eje acá en pandas, siempre que pongamos un 1, va a ser mira las columnas y si le decimos 0 es mira las filas. En este caso estamos viendo cómo eliminar columnas, entonces vamos a dejar el eje 1. Y como nos fijamos en este momento, pues ya las eliminó. Esto no es efectivo directamente porque no lo hemos guardado. Acá pues está mi tabla intacta, pero si yo hago acá un df igual a esto, pues ya quedaría aplicado. Y bueno, eso era todo lo que quería cubrir en esta lección. Esto que acabamos de ver es la base más importante de entender cuando trabajamos con pandas, cuando recién lo estamos entendiendo, porque todo lo que vamos a hacer siempre va a estar relacionado con data frames, es lo más probable por lo menos. Y lo que hicimos en esta lección fue primero entender cómo se generan los data frames, que ya sabemos que se pueden o cargando bases de datos o generándolos nosotros manualmente, que pues también es válido. Supongamos que queremos simular un proceso donde generamos valores aleatorios y esos valores aleatorios los queremos poner en un data frame. Bueno, ya vimos que eso es perfectamente posible. Y luego vimos las acciones básicas que podemos hacer con estos data frames, de manera que podemos modificarlos, transformarlos, ajustarlos como necesitemos para nuestro análisis. Y bueno, no siendo más, si tienes cualquier duda, pues no dudes dejarla en los comentarios y nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.